104 mil millones de dólares. Eso es lo que SpaceX, OpenAI y Anthropic van a intentar levantar en los próximos días en los mercados públicos, en las próximas semanas. Incluso SpaceX lo veremos mañana. 104 mil millones, y mucho de ese dinero tiene que salir de algún lado. Al mismo tiempo, el Banco de Japón está a punto de hacer algo que no hacía desde 1995. Y la ley más importante para el futuro del mundo cripto en los Estados Unidos está a horas de perder su ventana de tiempo. Bitcoin, por otro lado, está operando a $12,000 por encima de un nivel on-chain que históricamente precede a correcciones del 30%. Y la mayoría de la gente no está viendo ninguna de estas cosas al mismo tiempo. Bienvenidos a mi canal de Crypto Bernie, y hoy les voy a mostrar el mapa completo. No quiero hablarles del titular, no del tweet, el mapa completo. Porque lo que está ocurriendo esta semana no es un solo evento, es una convergencia. 4 fuerzas macro moviéndose al mismo tiempo en la misma dirección, y cuando eso pasa en los mercados, la gente que no lo vio venir siempre dice que nadie podía saberlo. Hoy vamos a ver exactamente qué es lo que viene para nosotros. Vamos a hablar de Japón, de SpaceX, de OpenAI, de Washington, de la Fed y de los datos on-chain de Bitcoin que pocos están leyendo correctamente. Y al final del episodio van a tener una imagen clara, de pronto no perfecta, pero completamente clara. Eso no es un doom porn. No vengo a asustarlos. Vengo a darles información, porque el que tiene información tiene opciones. El que no la tiene solo tiene sorpresas. Empecemos, pero antes los invito a que se suscriban al canal, me regalen un like y vayan y se compren una billetera fría como esta de Tangem, que creo que es una excelente opción para que no vayan a perder sus criptomonedas por ahí en el aire. Y empezamos con este video donde todo se originó esta semana. En Japón, un país que la mayoría de los inversores cripto ignoran, menos los que estamos acá en XRP Army, que sabemos muy bien qué es lo que hace SBI y todo lo que hace Ripple allá. Y miren, sin embargo, Japón mueve los hilos de la liquidez global. Pocos lo saben. Vamos a ver los gráficos, vamos a ver los números y vamos a ver mucha información clave, un poco financiera. Para los que están en cripto, de pronto van a decir, oye, ¿qué es toda esta vaina? Pero bueno, van a entender por qué lo digo. Miren, primero la contradicción que nadie quiere nombrar. Quiero que graben esta fecha, del 15 y del 16 de junio. Esos son los días en que el Banco de Japón tiene su reunión de política monetaria. Y los mercados están asignando entre un 80 y un 93% de probabilidad a que suban las tasas. ¿Cuánto? 25 puntos base. Del 0.75% al 1%. Miren, parece pequeño, pero no lo es. Con ese movimiento, Japón tendría las tasas más altas desde 1995, desde hace 31 años, 31. Pero aquí está lo interesante, aquí está la contradicción que todos están pasando por alto. Al mismo tiempo que suben las tasas, el Banco de Japón está considerando pausar su programa de reducción de compra de bonos. Dicho en simple, dicho en el castellano. Suben las tasas con la mano derecha y con la mano izquierda frenan el ajuste cuantitativo. Eso no es una señal de confianza, es una señal de estrés severo. Cuando un banco central aprieta y afloja al mismo tiempo, está diciéndole que el mercado de bonos no aguanta el ajuste completo. ¿Por qué Japón es el problema de todos? Vamos a ver las cifras. Primero, los bonos a 10 años. En mayo estaban al 2.80, un máximo en 29 años y medio. Los bonos a 30 años en junio están a 3.88. Eso significa que han caído 6 puntos básicos en un solo día. Un bono a 30 años, un bono a 20 años en Japón está al 3.57. En un solo día ha caído 7 puntos básicos. 7 puntos base en un solo día en un bono soberano de esa duración. Eso, déjenme decirlo, es enorme. Los mercados de bonos no se mueven así todo el tiempo. Y eso muestra que hay algo que no está bien. Pero el problema más grande no son esos números. El problema es lo que está debajo de todo eso. Japón es el mayor acreedor neto del planeta. 3.66 billones de dólares en activos en el exterior. Durante décadas, los fondos de pensiones y las aseguradoras japonesas compraron activos afuera de Japón. Los treasuries americanos, los bonos alemanes, los bonos europeos, activos de riesgo globales. ¿Pero por qué? Les voy a decir por qué. Porque en Japón las tasas eran cero o negativas.
No había ninguna otra opción. Pero esa ecuación está cambiando. Cuando los rendimientos japoneses suben, las instituciones empiezan a mirar hacia su casa. Empiezan a repatriar el capital. Y cuando eso pasa, los treasuries americanos pierden compradores. Ya ha ido pasando con China, que ha decidido no comprar tantos bonos americanos. Las tasas largas en los Estados Unidos terminan subiendo. El dólar se mueve y el apetito por activos de riesgo, incluyendo XRP, Bitcoin, XLM y otras cripto, se va reduciendo. Ya vimos ese mecanismo exacto en agosto del 2024, cuando el Banco de Japón subió tasas un cuarto de punto. Un cuarto. El Nikkei cayó 12.4% en un solo día. Fue su peor jornada desde 1987. Y ese día, Bitcoin se derrumbó en horas. El carry trade del yen se deshizo de forma violenta. Esa semana ya vimos el capítulo 1 de esa misma historia. El Nikkei, el pasado 8 de junio, perdió 3.85%, su quinta mayor caída histórica en un solo día. Venga, lo repito, lunes 8 de junio, Nikkei perdió 3.85%, quinta mayor caída de su historia, justo cuando llegó la noticia de la reunión del Banco Central. Y Bitcoin estaba mirando hacia el otro lado. El escenario que nadie quiere pronunciar es este. El exdirector ejecutivo del Banco de Japón, Hideo Hayakawa, dijo algo importante esta misma semana. Dijo que el Banco Central va atrasado en el ciclo, que necesita ponerse al día y que puede haber otra subida de tasas en octubre. Una subida en junio, otra posible en octubre. Dos eventos con potencial de sacudir la liquidez global en el mismo año. Y la Junta del Banco Central japonés está dividida internamente. Hay miembros que quieren pausar el ajuste para calmar los mercados y hay otros que insisten en que reducir el balance hinchado es esencial. Esa división es otro síntoma de pánico institucional. Cuando un banco central no sabe qué hacer, los mercados tampoco saben qué esperar. Y la incertidumbre tiene un precio. Siempre. Ahora bien, Japón solo sería un problema macroeconómico para el cripto. Pero esta semana llegó algo más. Algo que muchos están celebrando sin ver los riesgos. Llega la mayor IPO de la historia de los mercados financieros. Todos sabemos de qué estamos hablando. Pero, ¿por qué todo esto afecta a XRP, a XLM y a Bitcoin? Vamos a ver. El número que lo cambia todo es este. Mañana 12 de junio, SpaceX debuta en el Nasdaq. El ticker es SPCX. El precio de oferta son $135 por acción. La valoración pone a SpaceX en $1.770.000 millones. Y recaudación especial y esperada de hasta $75.000 millones. Para poner eso en perspectiva, la mayor IPO hasta hoy fue Saudi Aramco en el 2019. Ellos levantaron 29.000 millones. SpaceX la supera por 2 veces y media. Eso no es una IPO normal. Eso es un evento de liquidez global. Van a chuparse muchísima liquidez. Ponen la valoración de SpaceX en $1.77 mil millones. 94 veces sus ingresos del 2025. ¿Cuál sería el valor justo? Según Morningstar, $780.000 millones. $63 por acción. Eso equivale a un 53% por debajo del precio de la oferta. Y fíjense, Saudi Aramco en el 2019 tuvo un récord anterior de 29.4 mil millones. SpaceX lo supera 2.5 veces. Morningstar hizo los números con muchísimo cuidado y precisión y su conclusión fue directa. SpaceX está sobrevaluada en un 53%. Claro, todos sabemos quién es Elon Musk que está detrás de esto. El analista de Morningstar escribió que los inversores tendrán oportunidad de comprar más barato después del IPO. Solo en el escenario más optimista de Morningstar, el que dan un 7% de probabilidad, justifica el precio de $135. Para comparar, Nvidia, una de las empresas más rentables del planeta, cotiza a 22 veces sus ingresos. Acá están vendiendo a SpaceX a 94 veces. El mercado está pagando una prima brutal por promesas futuras. Centros de datos orbitales, misiones a Marte, proyectos que son hipótesis, pero no son flujos de caja. Lo único que sabemos es que Elon Musk sabe hacer plata. Miren, el problema real para el cripto es este. Pero escuchen muy bien, el debate sobre el SpaceX es cara o barata. Eso es una cosa, no es nuestro debate de hoy. Yo creo que está cara y en 100 días lo vamos a poder comprar mucho más barato.
Nuestro debate acá en el canal es otro. 75.000 millones de dólares tienen que salir de algún lugar, de algún lado. Esta semana se instaló un debate serio en los mercados financieros. ¿Está Bitcoin cayendo por culpa de SpaceX? Jeff Park, asesor de Bitwise Asset Management, lo dijo sin rodeos. Bitcoin está siendo usado como fuente de liquidez para financiar a SpaceX, a Anthropic y a OpenAI, que vienen próximamente. Un inversor especulativo en el 2026 antes ponía su capital de riesgo en Bitcoin. Ahora tiene unas opciones diferentes que son en la bolsa donde compiten directamente. SpaceX, OpenAI y Anthropic pueden levantar más de 200.000 millones de dólares este año. Y la rotación es observable. Realmente no es teoría. Las mismas plataformas construidas para operar cripto están siendo usadas para apostar en esas IPOs. Bitcoin perdió 250.000 millones de capitalización esta semana, mientras que las acciones de inteligencia artificial estaban en máximos históricos. Eso no es una coincidencia. Miren, la bomba de la relojería que viene después es impresionante. Pero hay un tercer capítulo de esa historia que pocos están contando. Nasdaq modificó sus reglas de elegibilidad específicamente para que SpaceX entre rápido al Nasdaq 100. Eso significa que los fondos indexados que gestionan billones van a tener que comprar SPCX automáticamente. Eso va a inflar el precio artificialmente en las primeras semanas. Y cuando ese aire caliente se escape, como le pasa a todas las IPOs sobrevaloradas, el sentimiento de riesgo va a caer. Y cuando el sentimiento de riesgo cae, lo primero que venden los grandes fondos es cripto. La pregunta no es si SpaceX va a corregir eventualmente. La pregunta es, ¿en qué estado estará nuestro ecosistema cuando eso ocurra? Y aquí es donde entra el tercer factor. Porque mientras todo esto pasa en los mercados, en Washington hay una carrera contra el reloj que decide el futuro regulatorio del cripto en Estados Unidos. Y el tiempo se está acabando. Miren, yo soy pro cripto, lo saben bien, pero me preocupa mucho lo que está sucediendo con esta ventana de tiempo en los Estados Unidos, en Washington. Hay 200 empresas con un mensaje claro. El pasado 7 de junio, algo ocurrió en Washington que merece toda nuestra atención. Sandwich Crypto, junto con más de 200 empresas del ecosistema, enviaron una carta formal al Senado de los Estados Unidos. Coinbase, Ripple, Circle, Kraken, Anderson, Binance, Uniswap y decenas más, todas firmando al mismo tiempo, un mismo documento, con el mismo mensaje. Ya, no después, no cuando estén listos, ya. La agenda está lista. Agenden la votación de la Clarity Act en el Pleno del Senado ahora. Empresas firmantes de la carta de más de 200 fue enviada el 7 de junio. Defensores movilizando 3 millones de dólares en los 50 estados de Estados Unidos. ¿Cuál sería la aprobación o la probabilidad de aprobación en el 2026? Hablan entre el 60% bajando desde un 75%. O sea, se va reduciendo. Y yo estoy entre esos que cree que el sistema financiero y el sistema bancario está presionando para que no la acepten. Pero ¿por qué esa ley lo cambia todo? La Clarity Act haría algo que llevamos años esperando. Definiría con claridad qué activos digitales son commodities bajo la CFTC y cuáles son valores bajo la SEC. Acabaría con la guerra de jurisdicciones que ha paralizado esta industria durante años. Les daría a los fondos institucionales la certeza legal que necesitan para entrar en masa. La ley ya pasó a la Cámara de Representantes el pasado julio del 2025. El voto bipartidista fue de 294 a 134. El Comité Bancario del Senado la aprobó el 14 de mayo de este año. 15 votos a favor, 9 en contra. 2 demócratas cruzaron el pasillo. Gallego de Arizona y Elso Brooks de Maryland. Hay momentum, hay bipartidismo y hay presión industrial. Pero ¿cuál es el problema entonces? Miren, los obstáculos que hacen esto difícil son estos. El problema es el número 60. Para superar el filibuster en el Pleno del Senado necesitan 60 votos. Solo tienen 52 republicanos. Necesitan 8 demócratas más. Y esos 8 demócratas aún no están convencidos. Elizabeth Warren dijo esta semana que la Clarity Act va a hacer explotar la economía. Jamie Dimon y toda la banca tradicional están haciendo lobby activo en contra. Y el calendario es brutalmente cruel. Trump quiere firmar la ley antes del 4 de julio. Seguramente la va a firmar ese día si logran que llegue y esté aprobada. Es un objetivo político simbólico. La realidad es que el Senado entra en receso en agosto y en noviembre son las midterms. Los congresistas
van a estar en modo campaña, no en modo legislar. Galaxy Digital bajó sus probabilidades de aprobación del 75% al 60%, como dijimos ahorita. TD Cowen fue más contundente. Si no pasa antes del receso de verano, la implementación real sería hasta el 2029. ¿Cuáles son los dos mundos posibles? El escenario 1, la ley pasa antes del receso de agosto. Los mercados se disparan, el flujo institucional se desbloquea. XRP en particular podría haber el rally más importante de todo el ciclo. El escenario 2, la ley se retrasa o muere en el calendario político. La corrección adicional del 20 al 30% en altcoins con narrativa regulatoria como XRP y XLM afectaría todo. Los institucionales se quedan en el borde, esperando certeza que aún no llega. Y la incertidumbre se convierte en el impulso permanente sobre el ecosistema americano. 200 empresas, 3 millones de defensores, años de trabajo. Y todo depende de si 8 senadores demócratas deciden cruzar el pasillo antes de agosto. Con Japón tensionando, SpaceX absorbiendo liquidez y la regulación en el limbo, hay un cuarto actor que puede inclinar la balanza en cualquier dirección. El nuevo jefe de la Reserva Federal, el señor Warsh. Y su posición define si los próximos meses son un problema temporal o el inicio de algo estructuralmente diferente. El hombre que ahora mueve el dinero del mundo es Kevin Warsh. El 13 de mayo del 2026, el Senado confirmó a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal. La votación fue 54-45, la más dividida en la historia de la Fed. Desde el 15 de mayo, Warsh es el hombre que mueve el dinero del mundo. ¿Pero quién es? Es exgobernador de la Fed durante la crisis del 2008. Morgan Stanley, Stanford, Hoover Institution, históricamente hawkish en inflación, pero también ha pedido públicamente bajar tasas en el último año. Un hombre con dos almas, y esa contradicción importa. ¿Cuál es la guerra interna dentro de la Fed? Warsh tiene una convicción profunda: reducir el balance de la Fed. Ese balance se hinchó durante años de compras masivas de activos. Y Kevin Warsh cree que hay que desinflarlo. Vender bonos del tesoro, vender MBS, retirar liquidez del mercado. Eso es contractivo. Para cripto, para acciones, para activos de riesgo en general es negativo. Pero aquí está la tensión real. Aquí está lo que más me interesa de este análisis, porque en el otro lado de esa posición está una tesis que muchos en nuestra comunidad conocen, que es la represión financiera. Lo he hablado en varios videos. La represión financiera es el mecanismo que usaron los gobiernos después de la Segunda Guerra Mundial. En lugar de declarar default o aplicar austeridad brutal, mantuvieron las tasas nominales por debajo de la inflación. Las tasas reales negativas, año tras año. ¿Qué ocurrió? La deuda pública se fue licuando sola, sin drama, sin titulares, sin que nadie lo llamara por su nombre. El FMI documentó esto en detalle. Sin represión financiera, la deuda de Estados Unidos habría caído el 74% del PIB en 1974. Con ella llegó al 23%. La diferencia, la inflación persistente con tasas artificialmente bajas. Las condiciones de hoy son casi idénticas a las de la posguerra. Deuda en niveles récord, inflación por encima del objetivo de la Fed, un gobierno con incentivos enormes para que esa deuda se erosione en términos reales. La represión financiera no se anuncia en una conferencia de prensa, simplemente ocurre. Y eso es importantísimo para que ustedes realmente lo entiendan, porque lo que puede pasar con una represión financiera va a ayudarnos a todos. ¿Qué hace Warsh en la práctica? Miren, BlackRock lo dice claramente. Los mercados ya están anticipando una Fed más dovish en la segunda mitad del 2026. ¿Más recortes de tasas? No menos. Pero Warsh también dejó claro que no bajará tasas por presión política y que quiere reducir el balance. Eso es contractivo en el corto plazo. El escenario más probable es, ¿cuál? Que Warsh navegue entre dos presiones. La presión del gobierno para no apretar, porque la deuda americana no aguanta tasas altas, y su propia convicción sobre la inflación. El resultado, un status quo con un QT gradual, un quantitative tightening, apretar el balance. Mire, posiblemente puede ser un poquito bearish para cripto, pero puede ser manejable. El escenario que nos debe preocupar es que la repatriación japonesa es más importante que la Fed y su inflación persistente. Ellos en la Fed dicen que la inflación persistente fuerce a Warsh a mantener tasas altas más tiempo del que el mercado espera. Ese sería el peor escenario para Bitcoin y altcoins en el segundo semestre. La represión financiera o ajuste duro. Las dos opciones tienen implicaciones muy diferentes para el cripto y aún no sabemos cuál de las dos ganará. Japón
SpaceX, la Clarity Act, la Fed, 4 vectores macro que apuntan en la misma dirección de corto plazo. Pero hay un quinto elemento y ese es el que más me preocupa, porque no está en los titulares, está en el blockchain, está on-chain. El nivel que nadie quiere ver, eso es importantísimo. Ahora entramos en el análisis que más me importa personalmente, porque los factores macros son el viento, pero los datos on-chain son el suelo y hay que saber dónde está el suelo antes de que empiece a soplar el viento. Hay una métrica que vengo monitoreando con muchísima atención. Se llama el LTH Realized Price, que es el Long Term Holder Realized Price, o sea, el precio de costo promedio de los tenedores de largo plazo. Los holders que no han movido sus monedas en más de 155 días. Hoy ese nivel está en aproximadamente $53,740. Bitcoin está cotizando alrededor de los $62,000, $63,000. Lo que significa que hay un tramo de caída en ese ciclo que todavía no hemos probado. El LTH Realized Price en Glassnode marca los 53,740 con un suelo estructural del mercado. El soporte MBRB extremo marca los 50,650. La zona de máximo descuento histórico. Hoy el Fear and Greed Index está en 5. Hoy el Fear and Greed Index está en 12, solo visto durante el COVID y el colapso de FTX. Las pérdidas realizadas el 5 de junio son de 2.4 mil millones de dólares en 48 horas. Una señal clásica de capitulación. Lo que nos enseñan los ciclos anteriores es esto. En cada corrección relevante en ese ciclo alcista, 2021, 2023 y principios de 2024, Bitcoin tocó o se acercó al LTH Realized Price antes de rebotar con mucha fuerza. Es el nivel donde los tenedores de largo plazo dejan de vender y empiezan a comprar. Es el suelo psicológico y matemático del mercado. Lo que todavía no hemos visto en este ciclo es una prueba de ese nivel. Bitcoin ha operado con una prima de más de $12,000 sobre esos 53,000. Y esa prima, en el contexto que acabamos de describir, tiene una presión enorme. La primera semana de junio trajo señales de capitulación activa. El LTH, el índice de rentabilidad de los tenedores de largo plazo, cayó por debajo de 1. Eso significa que los holders más convictos del mercado están vendiendo a pérdida. Glassnode confirmó 2.4 mil millones de dólares en pérdidas realizadas en 48 horas. Por el otro lado, XRP está operando con pérdidas de 2.3 dólares contra el dólar que se había comprado. El Fear and Greed Index marcó los 12 puntos, lo mínimo. Miren, solo hemos visto ese número en el crash del COVID y en el colapso de FTX en el 2022. ¿Cuál es el escenario que nadie quiere calcular? Hay una formación técnica en el gráfico semanal de Bitcoin que tenemos que nombrar. Un bear flag con objetivo medido entre los 50 y 51 mil dólares. Ese número no es aleatorio, coincide exactamente con el nivel de soporte extremo de Glassnode. 50.560 dólares. El nivel donde históricamente Bitcoin luce muy barato en sus bandas MBRB. Entonces, la tesis es esta. Si los vectores macro que describimos se materializan en las próximas semanas, como la subida del Banco Central de Japón, la absorción de liquidez de SpaceX, el retraso de la Clarity Act, pues miren, Bitcoin podría visitar la zona de los 50 a 54 mil dólares antes del próximo impulso alcista. Incluso hay un piso por allá abajo en 47 mil. ¿Cuándo sería ese impulso? Los patrones históricos del halving son claros. El halving fue en abril del 2024. El ciclo típico de consolidación post-halving es de 18 a 24 meses. Eso apunta al rango entre octubre a diciembre del 2026. Yo personalmente creo que lo veremos en septiembre. ¿Cuál es la zona de riesgo para Bitcoin? Los 50.000 y 54.000. La convergencia entre el LTH y el soporte MBRB. El próximo impulso proyectado sería entre octubre y diciembre del 2026, posiblemente en septiembre. Es el patrón histórico post-halving. No estamos pronosticando, estamos leyendo los datos y los datos dicen con claridad. No asuman que el suelo ya fue. Y sin embargo, en medio de toda esta tormenta macro, hay dos redes blockchain que no están esperando. Están construyendo y lo que construyen en los próximos 30 días cambia la narrativa de largo plazo de manera fundamental. ¿Cuál es el mayor endoso institucional para el 2026? El 27 de mayo del 2026, la DTCC, la organización que liquida más de 114 billones de dólares en activos americanos, cada año anunció algo que no tiene precedentes en la historia del cripto. Stellar será la próxima blockchain pública en hospedar sus activos tokenizados. Las acciones del Russell 1000, los ETFs, los treasuries americanos, todo esto va a circular en la red de Stellar a partir del primer semestre del 2027. La DTCC, que mueve activos bajo custodia de 114 mil millones de dólares, mayor clearinghouse del mundo. Stellar, con un volumen
en el primer trimestre del 2026 de 5.5 billones de dólares más un 72% interanual. XLM tiene una subida diaria que anunció DTCC, más de 28% arriba, mientras que el mercado general caía. Miren, el acumulado para el ODL de XRP en enero del 2026 fue de 95 mil millones de dólares, lo que significa un aumento interanual de 32% desde el 2024. Hoy en día, según lo que dijo Evernorth ayer, va más de 4.8 billones de dólares en activos tokenizados del mundo real. Y Ripple no se ha quedado por fuera. La misma semana, Ripple fue nombrado participante en el grupo de trabajo de la DTCC sobre liquidación de valores tokenizados, con un lanzamiento a producción limitada para julio del 2026, el próximo mes. La patente de la DTCC, publicada en mayo del año pasado, es reveladora. Nombra explícitamente tanto a XRP Ledger como a Stellar Lumens como redes compatibles. Las asigna con roles distintos. XRP para liquidación institucional de alto volumen en pagos transfronterizos, mientras que Stellar está designada para transacciones de bajo costo, rampa fiat y stablecoins. Los dos activos, roles complementarios en la infraestructura más grande de Wall Street. Ahora veamos qué dice el BIS y cuál es la señal mixta que hay que leer muy bien. El mismo 27 de mayo, el BIS cerró el proyecto Agora. 2 años de experimentos con 7 bancos centrales para liquidación tokenizada transfronteriza. El resultado fue importante y también fue complejo. El BIS validó la arquitectura blockchain para pagos internacionales. Eso es una victoria para el ecosistema cripto en general. Pero eligió tokenizar reservas del Banco Central, no usar XRP como activo puente. Miren, el proyecto Agora valida el real blockchain, pero con dinero del Banco Central, no con activos cripto públicos. Eso es un desafío real a la narrativa del bridge asset de XRP. Hay que leerlo con honestidad. Dicho esto, hay un argumento contrario que tampoco se puede ignorar. El BIS y los bancos centrales del G7 no pueden replicar lo que hacen XRP y Stellar en los mercados emergentes, en los corredores de remesas minoristas, en los países donde el Banco Central no tiene la capacidad técnica ni la credibilidad del BIS. La liquidez real en esos mercados tiene que venir de algún lado. Y XRP y Stellar siguen siendo las respuestas más eficientes que existen hoy. La pregunta que todos se hacen, si Bitcoin cae, ¿qué pasa con XRP y con XLM? La respuesta histórica es consistente. Cuando Bitcoin cae, las altcoins también caen más. Y las altcoins con narrativa regulatoria como XRP pueden caer desproporcionalmente si la Clarity Act se retrasa. XLM demostró algo el día del anuncio de la DTCC. Subió 28% mientras que el mercado caía en general. Eso muestra que tiene su propio catalizador independiente, pero eso no la protege de una corrección sistémica si Bitcoin cae por debajo de los 53.000. Miren, si Bitcoin cae y toca la zona entre 50 y 53 mil dólares, XRP y XLM podrían ver niveles que muchos consideran impensables el día de hoy. Antes del impulso que proyectamos para el cuarto trimestre del 2026. Ahora bien, tenemos el mapa completo y hay una pregunta que está en la mente de todos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo navegamos esto sin perder la cabeza ni nuestra posición? Vamos a ver la conclusión de todo esto. Respiren bien. Sé que es mucho y lo sé. Ha sido un video largo, pero creo que vale la pena. Pero es exactamente el punto. Hay mucho. Cuando hay mucho, pasando al mismo tiempo, la mayoría de la gente se paraliza y mira para otro lado. Claro, hoy seguramente van a ir a ver el Mundial y de aquí en adelante se van a enfocar en eso. Los que sobreviven en los mercados difíciles son los que tienen el mapa completo y actúan con calma y paciencia. Recapitulemos los 5 vectores que hablamos hoy. 1. Japón. El Banco Central sube tasas al nivel más alto en 30 años mientras que el QT frena todo. Estrés en el mercado de bonos. Riesgo de repatriación de capital que amenaza la liquidez global. 2. SpaceX y las otras IPOs. SpaceX es la mayor IPO de la historia que absorbe liquidez masiva. La gran rotación hacia IA es real y observable. Bitcoin es la primera fuente de caja que los inversores van a tocar. 3. La Clarity Act. Hay un 60% de probabilidad que pase este año. El calendario la aprieta. Si no cruza el Senado antes de agosto, el riesgo de un vacío regulatorio llega al 2029 y eso es altísimo. Las consecuencias directas son para XRP y XLM y todas las demás altcoins. 4. Kevin Warsh y la Fed. La tensión
entre ajuste cuantitativo y represión financiera todavía no se resuelve. A largo plazo, la represión favorece a Bitcoin. En el corto plazo, la incertidumbre es el factor dominante. Y 5, el análisis on-chain. El LTH Realized Price es 53.000. No ha sido probado por ahora. Las señales de capitalización están activas. El bear flag técnico con objetivo entre los 50 y 51 mil dólares está ahí. El próximo impulso y es importante para el cuarto trimestre del 2026. Incluso, recuerden que yo he hablado mucho del soporte de los 47 mil. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Primero, no entren en pánico. El pánico es el peor asesor financiero que existe. Acuérdense que yo tampoco soy su asesor financiero acá. Eso no es un pronóstico de apocalipsis. Es un mapa de riesgos y los mapas de riesgos están para usarlos, no para paralizarse. Segundo, si están sobreexpuestos, esta es la conversación que tienen que tener con su propio portafolio. No con nosotros, con su propia gestión de riesgo. Pregúntense qué pasa con sus posiciones si Bitcoin tocan los 50.000. ¿Tengo liquidez para comprar más? ¿O me veo forzado a vender? ¿Me van a liquidar? Tercero, XRP y XLM no son el problema. La DTCC, el BIS, el ODL es real, la regulación que avanza, aunque lentamente. El problema es el entorno macro. Y el entorno macro eventualmente va a cambiar. La represión financiera que describe la tesis de Graham Stephan, que he hablado varias veces en el canal, si se materializa, es profundamente alcista para el cripto de largo plazo. Bitcoin como reserva de valor en un mundo donde el efectivo se erosiona año tras año es una de las tesis más poderosas en finanzas hoy. Lo mismo va a suceder con XRP, estoy más que convencido. Pero eso viene a largo plazo y requiere sobrevivir el corto plazo. Esa es la tarea de este momento, sobrevivir la tormenta. Posicionarse para el impulso y seguir construyendo. Gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo video, en el próximo episodio. Yo soy Bernardo de Crypto Bernie. Cuídense muchísimo y suerte con el Mundial.